Bien, de la relación de resistencias en paralelo, despejar la resistencia 2. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada, hay que ubicar matemáticamente la variable que deseamos despejar. En este caso, yo ubico a la resistencia 2 del lado derecho de una ecuación de la siguiente fórmula, de la relación que se me presenta, como tú le quieras llamar, en el denominador. Y recordemos que para poder despejar una variable, nosotros tenemos que dejarla en primer lugar en el numerador, si es que es explícito mi despeje, ¿verdad? Entonces, para llegar a ello, hay que realizar una serie de pasos. ¿Cuál sería el paso número uno? Bien, primero que nada, el paso número uno sería quitar de la variable que deseo despejar, de la variable que deseo dejar sola, los términos que le estén afectando con las operaciones elementales. ¿Y cuáles serían esas operaciones elementales? Las operaciones de suma y resta. Muy bien, el término que tiene a la izquierda 1 sobre R1 es un término que está afectando al término donde se encuentra mi variable a despejar, es decir, R2, y lo está afectando con una operación elemental, ¿verdad? Una operación de suma que, si bien es cierto, no se escribe, yo lo puedo apreciar así porque sé que en matemáticas la suma, cuando va al principio de una ecuación, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, no se representa. Sin embargo, yo sé que así lo es, ¿no? Es error creer que ese 1 sobre R1 podría tener un signo menos, ¿no? Entonces, si yo no le veo signo al lado izquierdo de ese término, deduzco por obviedad que se trata de una operación positiva. Por lo tanto, entonces el primer término que voy a quitar de esta ecuación es 1 sobre R1. Y entonces decimos coloquialmente, para no meternos en modelos matemáticos más complicados, que ese término que está sumando a la variable que deseo despejar, lo voy a pasar al otro lado de la igualdad o de la ecuación, como yo le deseo llamar, como yo le desee llamar, con su operación contraria. ¿Cuál sería la operación contraria a la suma? Pues básico, la resta. Entonces voy a escribir 1 sobre R, que es lo que se encuentra del lado izquierdo de esa ecuación que se me presenta, y voy a escribir a su derecha, que también lo puedo hacer a su izquierda. Por cierto, eso no es ninguna limitante en las matemáticas para el despeje de una ecuación. Por conveniencia, ¿verdad? Y por naturalidad de nuestra propia gramática, estamos acostumbrados a escribir de izquierda a derecha. Entonces yo lo pongo al lado derecho. El término que voy a pasar al lado izquierdo de la igualdad, que ya habíamos comentado que era 1 sobre R1, pues lo voy a escribir a la derecha del término que ya existía en el lado izquierdo de la igualdad, que sería 1 sobre R1, ¿no? Entonces, vengo y hacemos 1 sobre R menos 1 sobre R1, que era el término que se encontraba en el lado derecho de mi ecuación y que estorbaba a la variable que yo deseo despejar, que en este caso es R2, ¿no? Simplemente R2, no 1 sobre R2. Muy bien, entonces habíamos dicho que si estaba sumando, lo pasamos al otro lado de la igualdad. ¿Cómo? Restando. Muy bien, y entonces una vez que sacamos ese término de ahí, pues ¿qué me queda del lado derecho? Me queda 1 sobre R2. Claro. Entonces escribo simplemente 1 sobre R2. Ese sería el primer paso, ¿no? Y una vez que tengo una nueva ecuación, donde ya no tengo operaciones elementales de suma o de resta afectando a la variable que deseo despejar, procedo a quitar las operaciones complejas. ¿Y cuáles serían esas operaciones complejas? Multiplicación, división, exponentes, logaritmos, raíces cuadradas, etcétera, ¿no? Todo aquello que no implique una suma y una resta de otros términos, por supuesto, ¿no?
Y en este caso ya no hay ninguna operación compleja que esté afectando a la variable que deseo despejar, es decir, a R2. Entonces, ¿ya queda despejada en automático? No, claro que no. Es importante que para que el despeje sea explícito, la variable que deseo despejar se encuentre en una posición del numerador. Y para eso tengo que tener en claro que en una fracción existe numerador y denominador, ¿verdad? Entonces yo veo que no es así. Esta variable no se encuentra en el numerador, se encuentra en el denominador. ¿Cómo mando esta variable al numerador? Bueno, pues simple y sencillamente vamos a simular que la estamos despejando, ¿verdad? Y entonces, si se encuentra en el denominador, quiere decir que está dividiendo al término que se encuentra a su derecha. Es decir, está dividiendo al 1, ¿sí? Y si está dividiendo al 1, entonces yo lo voy a pasar al otro lado de la igualdad, es decir, a la izquierda, a multiplicar a todo lo que se encuentre del otro lado de la igualdad. ¿Y qué es todo lo que se encuentra del otro lado de la igualdad? 1 sobre R menos 1 sobre R1, ¿verdad? Entonces, este sería el siguiente paso en mi despeje. Voy a escribir entonces ahora R2 multiplicando, como ya lo habíamos dicho, a todo lo que se encuentre del otro lado de la igualdad, ¿no? Y todo lo que se encuentra del otro lado de la igualdad lo voy a expresar en forma de paréntesis para hacer más sencillo la comprensión de la multiplicación, ¿verdad? Yo lo puedo dejar también esto sin paréntesis, eso no es ninguna limitante, pero si lo dejo sin paréntesis, yo puedo sobreentender otra cosa. ¿Qué puedo sobreentender? Que el R2 simplemente va a multiplicar al primer término. Y eso no sería correcto. Eso no sería lo que quiero transmitir. Entonces, en este punto, donde del lado izquierdo se encuentran dos términos, es necesario absolutamente que yo escriba un paréntesis para transmitir la multiplicación de R2 a justamente los dos términos que ya estaban del lado izquierdo. Una vez que tenemos el término del lado izquierdo en la posición del numerador, pues ya puedo despejar, como decimos coloquialmente, sacando el término que lo está afectando con una operación compleja, ¿no? Y pues esto es fácil porque una vez que puse el paréntesis, yo di por hecho que ese término estaba multiplicando a R2. Entonces, si lo está multiplicando, es sencillo deducir que el siguiente paso sería mandarlo al otro lado de la igualdad dividiendo. ¿Dividiendo a quién? Dividiendo al 1 que se encuentra del lado derecho de la igualdad, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo voy a representar esta división? Voy a escribir un 1, una línea de fracción o una línea de quebrado donde entre todo el término que existe del lado izquierdo que está multiplicando, es decir, 1 sobre R menos 1 sobre R1, ¿verdad? Y arrastro el paréntesis para simular todo el término, que en este caso y en este punto ya no es necesario poner el paréntesis en ese término, puesto que se entiende que el 1 está afectado por los dos términos que acabo de pasar al denominador. Bien, hasta aquí podríamos concluir con nuestro despeje, pero podríamos arreglar esta forma para que nos quede algo más simple, ¿no? ¿Cómo la podríamos arreglar? Bueno, esto ya no formaría parte de un despeje como tal, ¿no? Sino el arreglo de la forma que me quedó al final. Entonces desarrollamos. Tendríamos R2 sería igual a 1 sobre y desarrollo la fracción que se encuentra en el denominador. ¿Cómo desarrollamos esta fracción? Bueno, multiplicamos los dos denominadores para hallar el común denominador, ¿verdad? Que sería entonces R por R1. Y dividimos ese denominador entre cada uno de los dos denominadores, es decir, estos dos simultáneamente, por supuesto, y los multiplicamos cada uno por su correspondiente numerador. Entonces, para el primero sería R por R1 dividido entre R, que eso me daría R1 por supuesto, y R1 multiplicado por 1, pues quedaría R1 simplemente.
seguidamente del signo menos, que es el signo que separa la fracción, y sigo con el otro. R por R1 dividido entre R1, ahora me quedaría R, por supuesto, multiplicado por 1, entonces me seguiría quedando R, ¿verdad? Y eso lo coloco como parte del segundo término de esa fracción. Y ahora me conviene escribir el 1 como una forma primigenia, ¿verdad? Que sería 1 sobre 1, que por supuesto sigue siendo 1. Y escribo el denominador que obtuvimos anteriormente, que sería R1 menos R sobre R por R1. Y multiplicamos. Para desarrollar esta división, multiplicamos los extremos y eso los escribimos en el numerador de una fracción principal y multiplicamos los medios y eso los escribimos en el denominador de esa fracción principal. Entonces, multiplicando los extremos sería 1 por R1, que sería R por R1. Multiplicando los medios sería 1 por R1 menos R, sería R1 menos R. Bien, y entonces alterno al despeje que yo ya había obtenido previamente, puedo decir que R2 también es igual a R por R1 sobre R1 menos R. Bien, matemáticamente esta forma y esta forma representan exactamente lo mismo. También desde un principio pudimos haber resuelto la operación indicada en la fracción y a partir de ahí empezar a despejar R2. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? Para ver qué es lo que obtenemos. Vamos a llamarle a este procedimiento que hicimos alternativa 1. Y vamos a poner un segundo procedimiento como alternativa 2. ¿No? ¿En qué consistiría la alternativa 2? Bueno, consistiría en desarrollar primeramente la fracción que está del lado derecho de la fracción original, de la ecuación original. Entonces, para resolver la fracción vamos a hacerlo un poco distinta, ¿no? Vamos a multiplicar cruzado, como a lo mejor nosotros sabemos hacerlo, de forma de mariposita, como le dicen uno, y multiplicar los dos denominadores para poner un común denominador. Bueno, de primer lugar sería multiplicar los dos denominadores, que sería R1 por R2, ¿no? Entonces tendría yo R1 por R2 en el denominador y la multiplicación de 1 por R2 resultaría en R2 y la multiplicación de R1 por 1 resultaría en R1, separados del signo más, por supuesto, ¿no? Bien, posterior a esto, ahora tendríamos que quitar este término de aquí, y como ya habíamos platicado antes, ese término de ahí está afectando a la variable que deseo despejar, que en este caso se encuentra en dos lugares, no sé si ya lo notaron, se encuentra en esta posición y en esta posición. Entonces yo voy a tratar de separarlas, aunque parezca irónico, para que en un futuro después las intente volver a unir matemáticamente, por supuesto. Y entonces una buena manera de empezar a separarlas es quitarle a una de las dos variables lo que le está estorbando. Y lo que les está estorbando aquí, en primer lugar, a la variable que se encuentra en el numerador, que sería esta de aquí arriba, sería justamente el denominador R1 por R2. Entonces, si está dividiendo, como ya habíamos mencionado, va a pasar al otro lado de la igualdad a multiplicar. Y entonces escribimos R1 por R2 que multiplica a 1 sobre R, ¿verdad? Que es lo que se encuentra al lado izquierdo de la ecuación. Y en el lado derecho me quedaría entonces R2 más R1, lo que estaba en el numerador. Bien, ahora no me resta más que desarrollar esta multiplicación y sabemos que la multiplicación de dos números o dos fracciones, por así decirlo, es numerador con numerador y denominador con denominador. El denominador de este número o de este término pues es básicamente 1, ¿verdad? No se escribe, pero yo sé que ahí está, entonces no tengo que perder de vista esto. Entonces multiplico R1 por R2 por 1, resultaría en R1 por R2, ¿verdad? Y después multiplico 1 por R, resultaría en R. Y del lado derecho me sigue quedando R2 más R1. Ahora llegó el momento de intentar unir nuevamente a las variables que deseo despejar, que en este momento ya son dos.
identificadas una en esta posición y en esta posición. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Fíjense ustedes, voy a pasar una de las dos, cualquiera, y realmente en este momento puede ser cualquiera, ya sea la que se encuentra del lado izquierdo, pasarla al lado derecho, o la que se encuentra del lado derecho, pasarla al lado izquierdo. Honestamente, me conviene más pasarla del lado derecho al lado izquierdo para que uno de los dos lados no se quede en blanco y eso se pueda prestar a una confusión de mi parte, ¿verdad? Entonces voy a pasarla del lado derecho al lado izquierdo de la ecuación con su operación contraria. ¿Cuál sería la operación contraria? ¿Qué está haciendo R2 del lado derecho? Fíjense ustedes, está sumando a R1 y no por este signo más, no, es por el signo más que le antecede a esta R2, ¿verdad? Que no se escribe, pero yo sé que ahí está. Entonces, como yo ya sé que está sumando, la voy a pasar al otro lado de la igualdad, restando. Y tal y como lo hicimos en un principio, lo vamos a escribir eso al lado derecho del término que ya se encuentra del lado izquierdo, ¿verdad? Un poco confuso, ¿verdad? Pero ¿cuál es el término que se encuentra ya del lado izquierdo? El término que se encuentra ya del lado izquierdo es R1 por R2 sobre R, ¿verdad? Entonces ahí, después de eso, voy a acomodar la variable que voy a despejar, es decir, R2 que está sumando, la paso restando. Entonces acomodo ahí como menos R2, ¿verdad? ¿Y qué me quedaría del lado derecho? Pues del lado derecho me quedaría simplemente R1. ¿Qué objeto tiene esto? El objeto que yo identifico que tengo dos términos, es decir, este por una parte y este otro por otra parte, separados por un signo menos los dos, o por signo más y menos si lo quiero ver y siendo más estrictos, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra la misma variable? ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo hacer una factorización, ¿verdad? Una factorización del término R2. Es decir, saco, como decimos coloquialmente, R2 como factor común de los dos términos que ya platiqué yo ahí y escribo los números que me quedarían dentro de paréntesis sin esa R2. ¿Cuáles serían esos números? Entonces, en el primer término me quedaría R1 sobre R, sin la R2, por supuesto, y en el segundo término me quedaría un 1, básicamente, ¿no? Entonces, del otro lado me seguiría quedando el R1, ¿verdad? Entonces, ya factoricé la R2 en una sola variable, es decir, en una sola R2. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, fácil. Si este término que está afectando a mi variable que deseo despejar, que es R2, está multiplicando, entonces yo lo puedo pasar al otro lado de la igualdad, ¿verdad? Con su operación contraria. ¿Y cuál sería su operación contraria? La división. Por lo tanto, escribo R2 sería igual a R1, que es lo que se encuentra del lado derecho, dividido entre R1 sobre R menos R1. Que en este caso, análogo a lo que hicimos anteriormente, ya no es necesario escribir los paréntesis. Ahora, pero obtuve una forma distinta, ¿no? No se parece para nada a esto y a esto. ¿Qué les parece si lo desarrollamos tal cual y lo hicimos en el ejemplo anterior, verdad? Entonces, esto ya no formaría parte del despeje porque hasta ahí mi despeje estaría por concluido, ¿no? Yo ya dejé R2 libre, R2 sin nadie que le esté estorbando a su izquierda o a su derecha o en forma de multiplicación o división o como una potencia o como un logaritmo o como un exponente, ¿verdad? Y ya la dejé en la posición del numerador como habíamos platicado. Bien, entonces desarrollamos el término y ese desarrollo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Análogo a lo que hicimos anteriormente, vamos a desarrollar la fracción que se encuentra en el numerador, ¿verdad? Y escribimos una línea de quebrado principal. Y esto lo vamos a hacer como lo hicimos anteriormente. Vamos a multiplicar en forma de cruzado. R1 por 1, entonces eso iría en este lado de la fracción, o sea, R1 separado del signo menos, que es el signo que separa la fracción, y R por 1, ¿verdad? R, que esto iría en el segundo término de mi fracción. Y en el denominador, ¿qué iría? Bueno, el producto de los dos denominadores, es decir, R por 1, ¿verdad? En este caso sería simplemente R.
Y ahora me conviene escribir un 1 debajo de la R1 que se encuentra en el numerador, ¿verdad? Para hacer el cociente de esta fracción. Y entonces escribo el denominador que yo ya tenía anteriormente. Y ahora sí, extremos con extremos y medios con medios. Yo sé que los extremos los voy a escribir en el numerador de una fracción principal y los medios los voy a escribir en el denominador de esa fracción principal, ¿verdad? ¿Quiénes están en los extremos? R1 y R. Entonces, en el numerador de esa fracción me quedaría R1 por R. ¿Y quiénes están en el medio? 1 por R1 menos R. Entonces aquí me quedaría R1 menos R, ¿verdad? Por lo tanto, entonces yo puedo decir que R2 es igual también a R1 por R entre R1 menos R, ¿verdad? Y esto ahora sí se parece a la forma que yo hallé con la alternativa 1, ¿verdad? Bien, por mi parte esto ha sido todo por lo pronto. Nos vemos hasta la próxima. Sean felices.